Romanos capítulo número 1, por favor. Para quienes hoy nos acompañan, les quiero compartir que la semana pasada nosotros empezamos una serie de sermones basado en la carta a los romanos. La semana pasada estuvimos meditando en los versículos 16 y 17, diciendo que no nos avergonzábamos del evangelio porque era poder de Dios para salvación a todos los que creen. Y el día de hoy vamos a continuar con este capítulo número 1, no sin antes decirles que este capítulo número 1 es muy interesante. En este capítulo 1, primeramente el apóstol Pablo pues hace su salutación, luego se dirige a la iglesia de Roma haciéndoles ver que tiene el interés de irlos a visitarles para comunicarles algún don y para poderlos afirmar en la fe. Y posteriormente hace esta declaración de que no se avergonzaba del evangelio. Luego, a partir del versículo número 19 y hasta el versículo 32, el apóstol Pablo va a hablar acerca de un tema muy importante en la vida de todo cristiano, y es el entendimiento de que nosotros somos culpables, de que la culpa del hombre está presente en él y que Dios incluso está airado con el hombre. No sé si usted ha escuchado la expresión de que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Bueno, hermanos, esta frase hasta cierto punto no es tan cierta como nosotros lo creemos, porque no solamente Dios aborrece al pecado, también aborrece al pecador. Y esto se va a notar precisamente a través de lo que ahorita vamos a comunicar. Por supuesto que el amor de Dios encontró una vía para que ese aborrecimiento que tiene contra el pecado y contra el pecador sea quitado, porque la justicia de Dios se muestra para con nosotros a través de la fe, que era lo que habíamos dicho la semana pasada. Pero bueno, cuando nosotros hablamos y decimos que Dios está airado o que Dios se enoja, pues regularmente nosotros como que no queremos muy bien aceptar que Dios puede estar airado o enojado con alguien, porque el concepto del cual partimos cuando hablamos acerca del enojo es el enojo que nosotros tenemos. Regularmente el enojo que nosotros tenemos, los motivos que tiene pues son a veces muy egoístas. Luego la forma que toma el enojo pues no es precisamente la mejor forma. Regularmente nos sobrepasamos cuando estamos enojados, decimos cosas que no debíamos de decir o hacemos cosas que no debiéramos de decir. Y bueno, por ese concepto que tenemos acerca del enojo, es que nos resulta difícil pensar que Dios puede estar enojado, porque inmediatamente hacemos esa asociación o esa conexión y entonces nosotros decimos, no, pues entonces Dios no puede tener algún motivo caprichoso o egoísta para enojarse, y Dios no se puede equivocar en las acciones que lleva a cabo porque Él es perfecto, y estamos en lo cierto. El detalle es que el enojo de Dios es muy diferente al enojo nuestro. El enojo de Dios no tiene las características ni las cualidades que el que nosotros regularmente manifestamos o tenemos. Incluso, hermanos, yo quisiera que usted pensara que el enojo incluso en nosotros no es malo cuando tiene un buen motivo. Por ejemplo, ¿quién no se puede enojar o indignar cuando hablamos acerca de un tema como el trata de personas? ¿O quién no se puede enojar o indignar cuando hablamos acerca de violación de menores? ¿O quién no se puede enojar o quién no se puede indignar cuando hablamos acerca de la corrupción o cuando hablamos acerca del hurto o del robo que muchos gobiernos llevan a cabo? Sería incluso malo que no nos enojáramos por ello. Y Dios precisamente se enoja por el mal, porque Él es santo, porque Él es perfecto y porque tiene que de alguna manera asumir la posición que le corresponde ante la maldad que hay en el mundo. Así es que hoy voy a hablar acerca de la ira de Dios, pero quiero que veamos 4 cosas respecto a la ira de Dios. Lo primero que quiero que veamos es contra qué o contra quién se manifiesta la ira de Dios. Lo segundo es por qué Dios está airado. Lo tercero es
¿de qué forma expresa su ira a Dios? Y lo cuarto que quiero que veamos es cómo podemos nosotros escapar de la ira de Dios. Y bueno, vamos entonces a los primeros versículos. Versículo número 18 del capítulo número 1 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este versículo que acabo de leer, hermanos, responde a la pregunta primera que yo les digo quiero responder. La pregunta es: ¿contra qué o contra quién se manifiesta la ira de Dios? Y el apóstol Pablo es muy claro en manifestar o en expresar que la ira de Dios se revela desde el cielo, e inmediatamente dice: ¿contra qué? Y dice: contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, la revelación de la ira de Dios claramente nos dice el apóstol Pablo es en contra de dos cosas: en contra de la impiedad y en contra de la injusticia. Y esta frase, hermanos, entonces nos ayuda para identificar muy bien cuál es el objeto contra el cual Dios dirige su ira. Y noten que aquí vemos claramente que el apóstol Pablo dice que se manifiesta este enojo contra la impiedad y la injusticia que hacen los hombres. Algunos comentaristas, hermanos, dicen que la impiedad debe referirse a pecados que las personas hacen en contra de Dios, y que la injusticia tiene que ver con pecados que las personas hacen contra los hombres. Eso dicen algunos comentaristas. Ahora bien, recordará usted que los 10 mandamientos tienen esa categorización de pecados. Encontramos primeramente los 4 mandamientos, que los 4 mandamientos hablan acerca de nuestra relación con Dios, y luego encontramos 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con los hombres. Bueno, el apóstol Pablo dice que Dios está airado y enojado cuando nosotros pecamos contra Él, pero también Dios está airado y enojado cuando nosotros pecamos contra las demás personas, o cuando afectamos o dañamos a las otras personas. Pero si no quisiéramos nosotros creer en estos comentaristas, nos bastaría solamente decir, hermanos, que si no quisiéramos encontrar esta distinción tan cuidadosa que se hace en los términos, lo que sí tendríamos que decir entonces, que el apóstol Pablo dice que Dios está enojado por cualquier tipo de pecado que nosotros cometamos. Pecado que cometamos contra Dios, contra el prójimo, pecados grandes, chicos, o del tamaño que usted le quiera poner, de la categoría que usted quiera dar. Cualquier clase de pecado hace que Dios esté airado. Es más, mire, el apóstol Pablo, unos versículos más abajo, en el versículo número 29 de este capítulo número 1, nos habla acerca de algunas cosas que practican los hombres o los seres humanos y que hacen que Él esté airado. Por ejemplo, dice el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todas estas nombres que le pone al pecado el apóstol Pablo son cosas por las cuales Dios está airado o está enojado. Pero ahora, hermanos, esta lista que presenta el apóstol Pablo no es una lista acabada, El apóstol Pablo solamente está
anotando o describiendo algunos de los pecados por los cuales Dios está enojado o por los cuales Dios está airado. Pero hermanos, la lista no está acabada allí. Y saben, es importante que nosotros nos demos cuenta de lo severo que es el pecado. Porque hemos insistido tanto en las iglesias con el tema del perdón, del amor, de la gracia, pero hemos olvidado que el pecado es tan grave que mantiene airado o enojado a Dios. Miren, hermanos, incluso tendría que haber más mensajes relacionados con la ira de Dios que con el amor de Dios y con la misericordia de Dios. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque hay demasiados términos o veces en las cuales la Biblia habla acerca de la ira de Dios. En la Biblia, 580 ocasiones se nos habla acerca de la ira de Dios. Así es que, hermanos, no es correcto que ese tema como que lo dejemos a un lado, lo escondamos y no hablemos de él. Cuando Dios lo enfatizó tanto y cuando Dios habló tanto acerca de él, 580 menciones hay de la ira de Dios. Y hay por lo menos 20 formas distintas en las cuales en la Biblia se hace alusión a la ira de Dios. Así es que ese tema, hermanos, no tendríamos por qué dejarlo a un lado. Es un tema importante, tan importante que el apóstol Pablo, cuando dice que quiere comunicarle un don a la iglesia de Roma y quiere afirmarlos en la fe, él creyó conveniente el que debía de afirmarlos en este tema, que Dios estaba enojado. Ahora, ya entonces hemos sentado como base que Dios está airado y que el objeto del enojo de Dios tiene que ver con el pecado, cualquier tipo de pecado, y que no debiéramos de rehuir hablar acerca de la ira de Dios. Pero ahora, la pregunta enseguida que nos tenemos que hacer es ¿por qué Dios está tan airado de que nosotros pequemos? ¿Por qué Dios está tan enojado de que nosotros estemos pecando? Y mire lo que dice enseguida el apóstol Pablo. Primero el apóstol Pablo dijo, la ira de Dios se revela contra toda injusticia, contra toda impiedad. Pero luego da la razón por la cual la ira de Dios se está revelando o se está manifestando. Y dice enseguida, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Fíjense cómo el apóstol Pablo, hablando de la población en general o de todo el mundo, empieza a decir, Dios está enojado contra los que practican el pecado. ¿Saben por qué? Porque Dios se manifestó a todas esas personas. Y aquí hay una pregunta que a veces nosotros nos hemos hecho, ¿verdad? Porque seguramente nos la hemos hecho. ¿Por qué Dios va a juzgar y va a condenar a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio? Porque si alguien rechaza el Evangelio, pues tuvo la oportunidad por lo menos de escucharlo, de recibirlo. Pero seguramente en algunas ocasiones nos hemos preguntado nosotros, ¿pero qué de aquellos que tienen otras religiones y no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿Por qué ellos van a ser condenados? Bueno, Pablo nos explica esto y nos dice, es que Dios les manifestó a él quién era. Ellos no están en la ignorancia, aunque no les haya llegado el mensaje como a nosotros nos ha llegado, ellos no están en la ignorancia. El conocimiento de Dios se manifestó a ellos a través de su poder y de su deidad. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder son manifiestas y son expresadas a través de lo que Dios ha creado. Por eso recordará usted un salmo que dice,
los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor, dice el Salmo 19 del 1 al 6. Es decir, Dios se ha revelado y se ha revelado de diferentes maneras. Pero Dios se ha revelado a nosotros a través de su escritura, y no solamente a través de su escritura, sino principalmente se ha revelado a través de su Hijo. Dice la carta a los Hebreos. Dice así la carta a los Hebreos: Dios, habiéndose manifestado en otro tiempo a través de los profetas y a través de de sus enviados, dice, quiso manifestarse a través de Cristo. Eso para nosotros. Pero para aquellos a los cuales no han conocido el Evangelio, Dios se ha manifestado también. Y ellos tienen conocimiento acerca de Dios. Pero Dios está enojado y dice que no tienen excusa, porque a pesar de su conocimiento, sigue diciendo ahí el versículo número 19, no le glorificaron ni le dieron gracias. Ellos tuvieron conocimiento del poder de Dios, de la deidad, pero a pesar de que tuvieron ese conocimiento, ellos no quisieron glorificar a Dios ni le quisieron dar gracias a Dios, sino que en lugar de eso, en lugar de glorificarle, en lugar de adorarle, en lugar de agradecerle, prefirieron entonces hacerse algunas imágenes oscuras y corruptas, y empezaron entonces, en lugar de glorificar y de dar gracias a Dios, empezaron a dar gloria y honra a las criaturas. Y esto tiene que ver, hermanos, con la idolatría. Dios está airado porque, teniendo la claridad en la mente las personas acerca de Dios, en lugar de adorar a Dios y agradecer a Dios y glorificar a Dios, prefirió la gente hacerse alguna cosa de acuerdo a su imagen o su idea, y que fuera lo mejor cercana a ello, y entonces empezó a adorar a las criaturas en lugar de a Dios. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios en sus razonamientos, en su necio corazón. El hecho es que una vez que el hombre rechaza la verdad de Jesús, hermanos, caerá necesariamente en cualquier tontería. Y de veras, hermanos, es inaudito cómo algunas personas depositan su fe en cosas que tú te quedas verdaderamente anonadado y sorprendido. Y podríamos referir algunas, y algunas a lo mejor usted ya las conoce, pero hermanos, es triste cómo las personas ponen su fe, cuando pudieran hacerlo en Dios, en algunas figuras o en algunas cosas. Y esto es algo tan terrible, hermanos, porque cuando incluso tú tratas de hablar con alguna persona que ya ha caído en la necedad, y tratas de explicarle por qué razón la gloria y la honra tiene que ser dada a Dios y no a lo que a ellos le están atribuyendo la gloria y la honra, la gente se molesta y se enoja, y mucho. Si tú le dices a una persona que ha depositado su fe en alguna imagen, que no tiene sentido que deposite su fe en algo creado, porque es más grandioso y más poderoso el creador que lo creado,
Es decir, que en lugar de orarle o de rezarle a una persona, tiene la posibilidad de orarle directamente a Dios, y me parecería completamente lógico el argumento de que es natural que tienes que ir ¿con quién? Pues con aquel que tiene el poder sobre todas las cosas. Pero cuando tú eso le dices a una persona, la persona no lo entiende, porque sus necios razonamientos le han llevado a asumir o a creer esa mentira en lugar de abrazar la verdad. Y esto, hermanos, no solamente tiene que ver con la idolatría, incluso tiene que ver con el ateísmo, porque hay algunos que ponen su fe en el conocimiento que ellos tienen. Y miren, hay salmos que se han escrito hablando acerca de la necedad del hombre, cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido e hicieron abominables maldad, no hay quien haga el bien. Eso lo dice el Salmo 53. También el Salmo 14 es un paralelo de este Salmo 53 y habla acerca de la necedad del hombre. Y hay gente muy necia que cambiaron la gloria de Dios por seres creados en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y hay personas que veneran y adoran animales. Y hay personas que veneran y adoran a personas, porque han sido necios y por eso Dios está enojado. No sé, es más, para que nos quede más claro, ¿a usted ha tratado alguna vez de convencer a su hijo de algo y usted sabe que tiene la razón, pero su hijo, a pesar de que se lo explica de una y de otra y de otra y de otra manera, no lo entiende ni lo capta, o más bien yo diría no lo quiere entender? Yo le pregunto, ¿qué tipo de emoción produce en usted el que dedique tanto tiempo a él para explicarle algo y que él no quiera entender lo que usted le está diciendo? ¿Usted se enoja o lo toma con mucha calma? A lo mejor usted es excepcional y se la toma con calma. No importa, hijo, si no lo quieres aprender y entender, hazle como quieras. No, uno se enoja. Y incluso hasta utiliza esta palabra para referirse al hijo. Oye, no seas necio, no seas necio, ¿entiende? Yo me acuerdo que cuando estaba jovencito, que era un poco necio, no tanto, más o menos, mi papá siempre me decía un salmo, me repetía un salmo, porque siempre nos daba bibleazos mi papá. Entonces él me decía, no seáis como el asno o como el mulo, el cual tiene que ser sujetado con cabestro. ¿Y por qué tenía que utilizar al asno o al mulo para referirse a mí? Bueno, la analogía no era el mulo o el asno, sino era que tenían que ser sujetados con cabestro, que tenían que enfrentar dolor para poder entender algo. Y saben, así, y por eso se enoja Dios, porque Él sabe, hermanos, que el pecado que nosotros cometemos y del cual la semana pasada dijimos que Él nos quiere salvar, produce dolor, hermanos. Produce mucho dolor. Y algunas de las razones por las cuales a veces nosotros nos enojamos muchos con nuestros hijos o con los seres queridos cuando no quieren entender algo, es porque sabemos que les va a producir dolor el que ellos sigan por ese camino y sigan haciendo esas cosas. Dios está airado por eso, porque sabe que el pecado te va a dañar, porque sabe que el pecado te va a apartar de los propósitos de Dios, porque sabe que el pecado te va a apartar de lo que Dios preparó y te quiso dar a ti y te quiso ofrecer a ti. Y vas a vivir entonces una experiencia completamente distinta a la que Dios tenía preparada para ti, y no vas a disfrutar a plenitud lo que Dios tenía preparado para ti,
porque fuiste necio y porque quisiste hacer lo que a ti te pareció. El pecado, hermanos, cualquiera que éste sea, va a traer dolor. Y a veces nosotros no lo entendemos. Y Dios nos dice una vez y otra vez y otra vez, eso no está bien. Necesitas cambiar tu posición, necesitas cambiar tu dirección. Eso no te va a traer nada bueno, pero seguimos nosotros necios. Por eso Dios está airado y por eso Dios está enojado. Ahora, ¿de qué forma expresa Dios su ira? Que es la tercera pregunta que yo le dije que quería contestar. ¿Cómo expresa su ira Dios? Mire, a partir del versículo número 24, va a haber una frase que está repetida, que habla acerca de qué es lo que Dios hace en consecuencia a nuestra desobediencia y a nuestra necedad. Y esta frase es: Dios los entregó. Esta frase aparece en el versículo 24, Dios los entregó, pero luego aparece en el 26 y otra vez vuelve a decir Dios los entregó, y luego vuelve a aparecer en el 28 diciendo otra vez Dios los entregó. Es decir, en la ira que Dios tiene por el pecado que en nuestra necedad queremos nosotros seguir practicando, entonces Dios dice, según el apóstol Pablo, Dios nos entregó. ¿A qué nos entregó primeramente? Nos entregó a la inmundicia. Pablo está utilizando este término de inmundicia para hablar acerca de algo muy bajo en lo cual nosotros terminamos cayendo a causa de nuestra necedad. A lo mejor la imagen que nos puede ayudar para saber qué es lo que Dios hace es la parábola del hijo pródigo. Que llegó el hijo pródigo y le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y entonces tomó la parte de la herencia que le correspondía y fue y lo dilapidó y lo perdió y vivió de una manera licenciosa y vivió de una manera inmoral. Y la condición a la cual llegó esta persona fue a la ruina, a la vergüenza y a la miseria total, de tal forma que en la parábola que Jesús relata se nos dice que incluso tenía que comer del alimento de los puercos a los cuales él tenía que cuidar. Dios nos entrega en ocasiones a situaciones muy indignas, hermanos, porque parece ser que no es otra manera en la cual nosotros entenderemos, porque ya se ha revelado, porque ya nos ha hablado, porque ya ha mostrado a través de su majestuosidad, a través de lo creado, y en nuestro caso no solamente a través de eso, a través de la revelación de su palabra, nos dice claramente algunas cosas, y como no entendemos, entonces lo que hace es: ok, ¿no quieres? Adelante. Vive como tú quieras vivir, haz lo que tú quieras hacer y yo te voy a dejar. Pero la consecuencia de que esto suceda es que vas a caer en la inmundicia. Y Pablo aquí describe lo que estaba pasando en ese tiempo en su sociedad o en su comunidad. Miren, hermanos, nosotros ahorita nos asustamos por algunas cosas que están sucediendo, porque los libros de texto hablan acerca de la ideología de género y demás. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esto, hermanos, habían ya 200 años que en el Imperio Romano se permitía la homosexualidad. Sus emperadores romanos, los emperadores romanos practicaban la homosexualidad, pero incluso no diría solamente la homosexualidad, porque tenían también relaciones con mujeres.
Incluso de algunos emperadores se llegaba a decir, se ha acostado con todas las mujeres, pero también con todos los hombres. La situación a la cual había llegado la sociedad romana cuando el apóstol Pablo está escribiendo es precisamente terrible y muy parecida a la que nosotros estamos ahora viviendo y a la que nosotros vamos a llegar. Por eso es que el versículo 24 habla acerca de cómo deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El haber sido tan necios, el no haber querido dar gloria a Dios y honra a Dios, entonces dice el versículo 24 que los llevó a deshonrar sus propios cuerpos. Y de este tema va a seguir hablando el apóstol Pablo en los versículos 26, 27, 28. Hay algunos que dicen que en la Biblia no se habla ni se condena a la homosexualidad. Este texto es el texto más claro en el cual se condena la homosexualidad. Versículo 24, pero también versículo número 26 y 27. Y no solamente la homosexualidad de los hombres, sino también la homosexualidad lésbica. Porque algunos dicen que regularmente los textos bíblicos solamente hacen referencia a la relación entre un varón y un varón, pero no entre una mujer y una mujer. Pero vean lo que dice el versículo 26 y 27 y 28. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, pero fíjense lo que está diciendo, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Si se está utilizando la expresión de igual modo, entonces se entiende que las mujeres también lo hicieron. Y esto es parte de que Dios haya entregado a los seres humanos no solamente a la inmundicia, sino a pasiones, dice, vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Pablo habla acerca de una descripción bastante obscura de la sociedad de su tiempo, y que algunos, como les decía hace un momento, pensamos que a lo mejor es demasiado exagerada. Pero hermanos, la verdad es que lo que sabemos de lo que la gente hace y vive, pues es muy poco. Algunos de nosotros tuvimos la bendición de crecer en un hogar evangélico cristiano y ni siquiera nos logramos imaginar lo que es la maldad, porque de alguna manera fuimos formados bajo pues un criterio, un estricto criterio muy moral. A lo mejor ni siquiera conocíamos mucho de Dios, pero a lo mejor sí nos detuvimos en muchas cosas porque teníamos cierto temor a hacer las cosas. Pero saben, hay gente que precisamente porque ha sido necia, ha llegado a situaciones tristes, lamentables, inmundas, no solamente inmundas, vergonzosas. Incluso en el versículo 28 dice, los entregó a una mente reprobada. Es decir, Dios deja de participar en la vida de estas personas que le dieron la espalda a Él y que dijeron, yo me voy por la libre. Pues váyase por la libre y viva lo que viva y haga lo que usted quiera. No va a pasar absolutamente nada, dice usted, pues viva las consecuencias de hacerlo. La mente reprobada tiene que ver con el hecho originalmente de aceptar aquello que no pasa una prueba. Era utilizado para monedas
que no llenaban el estándar y que por lo tanto eran rechazadas. El apóstol Pablo aquí lo que está diciendo es que estas personas han sido reprobadas, no han pasado la prueba, la mente no ha pasado la prueba y deciden cosas muy malas. Y hermanos, el mundo vive así, con una mente completamente reprobada. Y ahí está la lista que les leí hace un momento. Personas que están llenas de avaricia, de envidia, de orgullo. Personas que son detractoras, que son soberbias, que se alegran por lo que ellos practican, incluso por lo que otros practican, y les parece algo muy bien. Las personas llegan a una condición en la cual su mente está reprobada, ya no disciernen, ya no entienden lo que es bueno y lo que es malo. Y se les hace completamente normal y natural el vivir así. Esto sucede, hermanos, cuando nosotros somos necios y no le queremos dar la gloria a Dios. Ahora bien, yo quiero decirle una cosa. Nos tenemos que cuidar mucho, porque hay cosas que Dios ha revelado no solamente a través de lo creado. Nosotros tenemos una revelación más cercana, hermanos, más clara, más diáfana. Y a pesar de que tenemos esa revelación, muchas veces, hermanos, no atendemos a lo que la revelación nos dice. Seguimos siendo sabios en nuestra propia opinión. Seguimos decidiendo según criterios nuestros y no bajo criterios bíblicos. Hermano, si usted sigue haciendo eso, Dios lo va a dejar. Dios lo va a dejar. Y si lo deja, el dolor va a venir. Prepárese para lo que va a venir, porque no van a venir cosas buenas. ¿Sabe por qué? Porque Dios está airado de que nosotros somos necios. Pero quiero decirle, hay una solución para librarnos de la ira de Dios. Esta nos fue dada en los versículos anteriores. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Se acuerdan a Juan el Bautista cuando predicaba en el desierto y les decía a las personas que venían a él, a los fariseos, quien les enseñó a huir de la ira venidera? Y luego les decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. El camino para liberarnos de la ira de Dios, hermanos, es el arrepentimiento y la fe. Daniel hace un momento, cuando estaba en el último canto, estaba diciendo que muchas de las aflicciones, de los dolores, de las pruebas que estamos nosotros teniendo, no son precisamente porque hayan venido a nosotros por nuestro gran compromiso que tenemos con Dios. No han venido a nosotros porque, así como lo refería a Daniel, el apóstol Pablo pues andaba predicando el evangelio y pues la gente lo perseguía por eso. No es por eso. Incluso el apóstol Pedro en alguna de sus cartas dice que si vamos a nosotros de alguna manera ser avergonzados, que sea por causa del evangelio y no que sea por alguna cosa que nosotros hayamos hecho. Pero hermanos, Dios se enoja cuando nosotros vivimos como nosotros queremos y sin considerarlo a Él. Y eso es importante que usted lo sepa, porque hemos caído en ese concepto. No, es que Dios nos ama, es que la gracia, es que el perdón, es que sí, ahí está la gracia, ahí está el perdón, ahí está todo. Pero cuando uno es necio, obstinado, orgulloso y no quiere hacer lo que ya sabe que tiene que hacer, hermano, Dios lo abandona y Dios lo deja.
y va a tener que sufrir mucho. Y esto es importante que la iglesia lo sepa, hermanos, porque creemos que podemos hacer cualquier cosa y que no habrá ninguna consecuencia. Porque creemos que podemos vivir de cualquier forma y que no va a pasar absolutamente nada. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿qué Dios te ha revelado y qué tú conoces de Dios? Es más, ¿cuánto conoces de Dios? Porque algunos no podemos decir que tengamos poco tiempo de haberlo conocido. Pero si pensamos y nos ponemos en una balanza y decimos, a ver, en relación a lo que conozco y sé de Dios, ¿qué tanto vivo o me he apropiado de lo que Él me ha revelado o de lo que Él me ha dicho? O en otras palabras, ¿qué tanto soy obediente? Es algo que nosotros tendríamos que pensar. El pecado, hermanos, siempre nos apartará de Dios. Siempre. Dios es santo, hermanos, Dios es santo. Dice la palabra de Dios, muy limpio eres de ojos para mirar la iniquidad. Isaías, cuando estaba en el templo y tiene esa revelación majestuosa de Dios, dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová. Y Dios resolvió el problema ¿cómo? A través de un querubín llegó con un carbón encendido y vino y purificó y limpió la boca de aquel que tenía temor de haber visto a Dios. Y hermanos, necesitamos ser purificados como Isaías. Pero necesitamos tener una visión correcta de quién es Dios, hermanos. Porque nos imaginamos a Dios como un bonachón que cuando tú andas pecando y pecando y pecando y pecando, te dice, no importa, hijo, ahí síguele, no pasa nada. Nos imaginamos a Dios como que, sí, no, sí me ofendió, pero no tanto, síguele, no pasa nada. Pero no tenemos la imagen de un Dios enojado, airado, porque nosotros no estamos obedeciendo y no estamos haciendo caso a lo que Él nos ha revelado. Tenemos que hablar de la ira de Dios. Y tenemos que hacer algo en consecuencia al conocimiento que tenemos de que Dios está airado. Yo te quiero preguntar, ¿hay algún pecado en el cual te has obstinado en permanecer? Porque quiero decirte que Dios tiene poder para librarte del pecado. Tenemos el auxilio y el recurso de Dios para ser librados de él. Pero ¿te has obstinado en abrazar ese pecado? Porque si así es, hermano, Dios está airado. Y hay que ponernos a cuentas con Él.